Muy buenos días, damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo capítulo más de ¿Qué más, profe? Y hoy, desde la gran universidad de La Nacho. Aquí donde los murales hablan, la Plaza Che vibra con ideas y se respira ese aire único de lucha, academia y transformación. Un lugar donde la educación no solo se piensa, sino que también se vive. Hoy en este episodio de ¿Qué más, profe? Vamos a conversar con Miguel, un súper profesor de investigación y profesor de inglés. Quédese aquí y charlemos con Miguel. ¡Vamos! Soy Giovanni Ávila. Bienvenidos a su podcast donde vamos a hablar con profesores que nos pueden contar muchas cosas, buenas, malas, en fin, bienvenidos a ¿Qué más, profe? Okay, let's go. Buenas tardes. Miguel. El demo, Joa. Qué bueno verte, brother. Buen tiempo. Bienvenido al programa. Muchas ¿Cómo gracias. estás, profe? Y muchas gracias por aceptar la invitación, Miguel. Va para esa. Qué bueno ¿Y entonces verte. qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué? Dale. ¿Seguimos Te caminando? presento mi casa. La oficina. Allí, de hecho, está la oficina. Un lugar muy ameno, cercano, muy acogedor y demasiado retador. Creo que vamos a hablar de ello, ¿no? Sí. Nuestro presidente argumentó que ese plan, esa, diríamos, recolección de firmas, no es muy apropiada, pues, por el diferente sistema que opera aquí en Colombia, particularmente con el inglés, como lo decías, como lengua extranjera, y él argumentaba, que me parece supremamente valioso y potente, Ujú. que hay otro tipo de lenguas acá, lenguas nativas, lenguas indígenas, en donde se ve la necesidad de aprender más allá de la lengua, una cultura. Entonces, eso me pareció curiosísimo. Y mira, vale la curiosidad con tu pregunta, más que pregunta, esa indicación que hacías sobre el inglés aquí en Colombia. Pero sí, de resto, pues creo que vamos muy bien. Creo. Bueno, ¿Hasta ojalá. dónde vamos? Podemos ir a hablar un poquito más adelante del tema, pero me gustaría iniciar con ese primer momento, esa primera chispa de decir, voy a estudiar licenciatura en inglés. Bien, yo te lo había comentado hace varios años. Pues para los que no saben, con Joa nos conocemos ya hace bastante tiempo, Sí. desde una universidad. ¿De nuevo puedo decir el nombre? Sí, ¿No sí, aquí se pueden decir nombres. Ok. Las palabras han dicho. Yo sé, ya me quité un peso. Esto es YouTube, Spotify, entonces Ya. no. Me quité un peso. Sí. No. En ese Pero- entonces era la Unipanamericana, ahora tiene otro nombre, creo que es Ucompensar. Compensar. Y yo te había comentado en ese instante cuando nos conocimos, estamos hablando hace unos 10, 12 años tal vez, que yo empecé esta carrera académica, este proceso, diría, de formación con una vaina curiosísima, yo soy técnico de aviación. Pero eso, ¿qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Yo soy de Villavicencio, mi papá era piloto, él murió en un accidente aéreo hace muchísimos Hay un años. motivo ahí. Hay un motivo ahí, Sí. una cuestión, hay un Sí, rayecito allí interesante. Ok. Y al ser piloto, pues yo crecí con toda la cuestión de la aviación, de los motores de un avión, y me vine aquí a Bogotá en el 2001, Sí. y empecé a estudiar para ser técnico de aviación. Eso fue una vaina que a mí me marcó de por vida, porque para mí, en ese instante, era mi futuro y era mi quehacer y era mi todo. Ok. Lo que pasa es que empecé a trabajar en el aeropuerto. Y como sabes, los manuales de los aviones están en inglés y yo me sentía muy cómodo con ello. Entonces yo leía los manuales en inglés, los sistemas hidráulicos, los sistemas eléctricos en inglés, Claro. y a mí me llamaban los técnicos de aviación. Me decían, Ey, "Ve, ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? ¿Qué dice allá?". Traducía, los entendía, pero no era muy práctico con la parte de instrumentos de navegación ni la parte de aviación. Y no me sentía cómodo. En ese instante yo dije, una salida es el inglés. Sí. Ojo, no la licenciatura, el inglés. Empecé a estudiar inglés en una academia en ese entonces, por respeto si no voy a decir el nombre, en esa academia. Porque no era... No, porque terminó y tuvo unos inconvenientes. claro. Sí, Entonces ya es una cuestión más como legal, cuestiones allí. Y allí empecé a estudiar inglés. Sí.
conocí una profesora que me marcó, preciosísima, divina, súper didacta, agradable y Hermosa, ¿no? hermosa, El bella, amor de mi vida. Sí, estamos hablando de y la es el misma. amor de mi vida. I love you. 17 años después, seguimos juntos. Estoy casado con ella, madre de de nuestra preciosa hija, y ella en ese instante vio algo en mí en docencia, ni siquiera en inglés, O sea, sino le cómo menciona orientarlo. como yo, usted no le gustaría como... ¿Ser profe? Y yo, lo mío es la aviación. Lo mío es traducir manuales de Lo mío es aviones. sí, lo mío es ir al aeropuerto en la madrugada y chupar frío Uy, y mire que- marcarme. Y en mire ese cómo cambia instante, la cosa, ¿no? oh, total. Pero vi un compañero en ese instituto, me pareció valiosísimo, no obstante, va y me dice, Miguel, yo estoy dictando clase en un país. Entonces, mi pareja va y me dice, Miguelito, haga esto, X, Y, Z, empiece así, así, y haga esto paso a paso. Pues yo lo hice al pie de la letra, un manual, ¿sí? Un procedimiento paso a paso. Estoy hablando de eso ya estamos hablando de 2004, ¿Qué? 2005, 20 años. Sí, 20 años. 19, 20 años. Pues me fui allá. Un sábado, 7 de la mañana, 7:30, y empecé a seguir las instrucciones que mi pareja me había dado para dictar una clase de 30 chinos que no querían estudiar y no querían estudiar inglés, detestaban el inglés, y me metí al salón 2 horas y los mantuve 2 horas y 10. No estoy alardeando ni mucho menos, cero Uy, experiencia, pero usted dijo aquí. y, Está pasando algo. y sentí algo. Sí. Allá me tocó. Dije, oh, aquí hay algo. Usted dice, Sí, ay, compadre. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Sabe así de bueno? sí, ¿soy bueno como para eso? Sin una materia de licenciatura, de pedagogía, de Nada, absolutamente nada de formación. Eso pasó allí. En ese instante, pues a mí me pareció supremamente valioso empezar la experiencia de formación. Estudié la licenciatura, después de una licenciatura una especialización, después bueno, una maestría, y hace poco terminé, un tanto agotado, muy feliz, muy retador, mi doctorado en educación. Doctorado, ahorita pues más adelante nos vas a contar. ¿Qué podemos ver por acá? De pronto si nos puedes decir, está como... Ya les no mostré sé si quieres sí, tipo esta tomita allá o allá. el departamento, pero les quería mostrar sociología. Sí. Me parece un edificio preciosísimo y ya les cuento algo sobre ello, porque allí en sociología es donde la mayoría de veces tengo clase y es como un panóptico. Bueno, Pero ese bonito es muy grande, ¿no? sí, Acá es muy grande. Esta universidad es muy grande. es gigante, gigante, tiene de todo. Y el campus me parece bellísimo, ¿no? Muy abierto, muy, muy cercano. Allá, es el departamento de sociología. Miguel, algún profe, la maestra, eso que te haya marcado. Y bueno, y más que un profe, el tipo era un coordinador y no era mi licenciatura, fue en una práctica que hice y fue en un colegio, era un colegio militar. Y más que el docente o más que el coordinador me marcó el contexto, una situación bastante pesada, ardua, pero al mismo tiempo me marcó. Ingresé al salón de clase y los muchachos estaban molestando. Muchachos, casi todos hombres, habiendo chicas, colegio militar, y empezaban a discutir de lado a lado y empezaban a decirse groserías. Entonces uno puteaba al otro, se levantaba la voz y eso se volvió un desorden impresionante. A mí sí me había dicho el coordinador, que era un mayor del ejército, que si tenía algún problema lo llamara. 10 minutos, 15 minutos y yo, ok, silence, please. Y así, ¿cómo abierta? Al silence. ¿Quién es sí, usted? sí. ¿Qué está Y yo, diciendo? please, pay attention. Y seguían jodiendo de lado a lado y botaban vainas, pues ya me empezaron como a golpear, pues, pero yo me mamé. Y duraron así como 15 minutos y llamé al mayor, de apellido Malaver. Mayor Malaver, pero era profesor, pero pues tenía su uniforme militar. Y el tipo llega y lo primero que hace cuando entra es, ¿dónde está Clarita? Y yo, ¿este man qué está hablando? Cuando no le paraban bolas.
y seguían jodiendo los chinos, pero fuerte, o sea, se botaban vainas y pues imagínense los chinos, Sí, colegio militar grandotes pesados, grandotes, uniformados. Y, ¿a qué se refiere? Yo todo perdido, eso era un caos total. Pues cómo no que Clarita era un palo como de 1,5 metros de largo. Y se lo pasa ¿cómo lo llaman? El monitor, el dragoneante. Bueno, no sé. Sí, pues se el dragoneante, bueno, pero se lo pasa. Le dice, tome mi mayor. Y yo dije, no, pero es para asustarlo. Yo ahí estaba tranquilo. Sí, Cuando el tipo coge el palo y empieza a golpear a todos los estudiantes del nivel. Pero golpeada mal. Que usted no le va a parar bolas al profesor, que el profesor es el mejor. ¡Ay! El caso fue que levantó a todo el mundo y después el tipo se fue y cerró la puerta y por fuera se podía tomar pasador. Había pasador, entonces uno queda encerrado. ¿Los encerró? Me encerró con los chinos recién cascados. Así, doloridos. ¿Y ustedes qué? ¿Clarita? No. Y se fue y me dijo, profe, ahí quedaron adiestrados, nos vemos. Salió, me echó seguro, y yo cuando veo la puerta y lo volteé a mirar, los chinos así. En ese preciso instante, valió huevo toda la teoría vida y por haber que Vygotsky, que Austin, que Piaget, no, eso pasaba a un tercer plano. Me di cuenta que lo mío era la docencia, pues por la particularidad del contexto, lo que había sucedido y cómo afronté esa situación. Pero era un chiquito, un peladito, allí evidenciando esas dinámicas reales que pasan en la escuela. Y algo que me marcó enormemente y fue, bueno, ¿cómo salimos de esta? Entonces ya el inglés pasó de nuevo a un segundo plano, más que una persona que me haya marcado, fue un contexto, una realidad y esa particularidad. Y no, pues sí, uno fue hace mucho, 18, 20 años, pero en época moderna. Sí, En época esos moderna. instantes. Entonces, Clarita, no mentiras. Clarita, bien, gracias. En el 2014, Miguel publicó un artículo sobre la retroalimentación como herramienta educativa. Escuchemos qué nos dice acerca de esto. Bueno, feedback es una palabra muy común. Hay que dar feedback, la importancia del feedback. La importancia del feedback. Pero siento que no sabemos utilizar realmente. Para allá va el artículo y la investigación. Yo nombro el feedback como un proceso de entendimiento mutuo. Es decir, que no sea retroalimentación, sino realimentar o viceversa. Pongo un ejemplo. Cuando alguien dice feedback, de una piensa retroalimentación. No, el feedback puede ser también realimentar. Es decir, yo te brindo unas herramientas, te brindo el proceso, te brindo una oportunidad y tú no me das nada a cambio. Eso es realimentar. Pero la gente dice retroalimentar. Entonces yo te doy, pero dame también. Es decir, recíproco. Ajá. Esa es una de las claves del artículo. Y la otra es que feedback en inglés es utilizado de manera diferente como feedback en español. En ese sentido, el feedback, la traducción viene siendo retroalimentación o realimentación. Entonces no lo entendemos en inglés. En español es un tanto más simple. Como en inglés es como alimentar de... Sí, pero hay uno que es muy, muy valioso y la gente casi no lo utiliza en inglés, es el feed forward. Feed forward. Okay. Sí, como alimentar, pero sería curiosísimo decir esto, alimentar para adelante. Para feed hacia forward. allá. Sí, O sea, exacto. Y eso no se utiliza. Eso es otra crítica de esa investigación, más que crítica en el artículo, producto de esa investigación. Pero importante notar que en ese entonces, pues, yo era también chiquito, era muy chiquito. Cuando hablo de chiquito era, quiero decir, estaba empezando en universidades y llegué muy chino. Sí, en universidad yo llegué a los 26 años. Yo ya estaba en universidad orientando clase y tenía a veces estudiantes de 28, 30, 32 años. Cuando lo veían a uno de pelado, le dicen, venga, ¿y este man qué? ¿Qué me va a venir a enseñar? Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo les digo, yo recuerdo una historia que estaba en el colegio militar. No, corta. La vez pasada estamos sentados y se asustó, todo se cagó porque llegaron unos manes y yo Eso lo... ¿O no? no.
difícil. Oiga, y pasó a la maestría de... Ahora pasas a la maestría de didáctica del inglés como lengua extranjera. ¿Qué tal te pareció la maestría? ¿Crees que te aportó bastante ahorita Sí, a tu formación? lo que sucede es que venía con un ritmo de trabajo alto. Es decir, en la licenciatura venía, ah, venía muy pendiente de las dinámicas de enseñanza de inglés como lengua extranjera e inmediatamente termino el pregrado, la licenciatura, inicio la maestría. Entonces eso fue un plus porque no me dejó ni respirar, ni abrir los ojos, ¿no? Es decir, cuando ya, bueno, madre, ya estoy en la maestría e implementé muchas cosas que me habían quedado faltando en la licenciatura. Es decir, en la maestría me enfoqué más particularmente en los procesos culturales, sociales de la enseñanza del inglés. Ok. Allí la importancia pues de las lenguas, y no solo las lenguas, sino los procesos pedagógicos que se llevan a cabo dentro y fuera del aula. Esa, para redondear la tesis de la maestría, básicamente fue ello. Sí, los procesos culturales, sociales que atraviesan las realidades del país Claro. en la enseñanza de lengua. Y bueno, ya después de la maestría, pero ¿haces más de investigación? Sí, tienes unos... Pero mira que... Porque estuviste en seminarios, de Sí, hecho, sí, sí. afuera del país. Sí, sí, sí. ¿Estuviste en Costa Rica, si no estoy mal? Sí. ¿Y en Estados Unidos? Costa Rica, Texas, México, ay, Chile, Ujú. y se me pasa. Se Como me en pasa English Language Teaching. Sí, ¿cierto? sí. Varios de ellos fueron TESOL. TESOL son eventos a nivel internacional de enseñanza de inglés. Enseñanza del inglés. Es que Es el inglés TESOL. TESOL. Teaching English to Speakers of Other Languages. Enseñanza de inglés a hablantes de otros idiomas. Pues ya ni me acuerdo qué es TESOL. ¿cómo fue eso de representar? No, pues... No, eso es genial. Colombia. Te entiendo. es que es Genial. bacano. Genial. Y hay una particularidad en Colombia, y es que nosotros, varias personas son muy chicaneras, ¿no? Son muy altaneras, y eso en inglés hay una expresión que es over the moon, ¿no? Como encima Sí. del bien y el mal. Eso no caminan sino levitan. Algunas personas, ¿no? Y sobre todo profesores de inglés. Pero cuando vamos a otros países, estamos en otras culturas, en otras comunidades, nos achantamos bastante. Y eso no pasa solo como ponente, como investigador, sino en la enseñanza del inglés. Ok. Tú lo notas, yo y alguna vez lo hablamos, y es, venga, ¿por qué le da miedo al chino hablar inglés? Ni que era al chino, al estudiante, a un viejo, una señora, a un chico, porque le da Sí, miedo. hay un miedo a la inseguridad Es una terrible. inseguridad, pero el colombiano es un chicanero. O sea, es una vaina loquísima. Entonces, eso me pasó en ponencias en diferentes partes del mundo, porque llega uno como empoderado, hijo de madre, no, profesor de inglés, soy bueno. Pero cuando ves un auditorio de 200, 300 personas, y Con expertos, investigadores. sí, y uno para romper el hielo utiliza diferentes mecanismos, el chistecito. No, ustedes saben que es Clarita. Otra vez para romper el hielo. Tenía una genial para romper el hielo y me pasó. Mentiras, Te la eso cuento. no está bien. Te la cuento. Esta me parece genial. ¿Cuál? Yo siempre rompía el hielo, sobre todo en varios contextos, aquí en Colombia, en varias partes del mundo. Sí. Entonces yo decía, ok, I'm from Colombia, not Colombia. Entonces todos eran como, wow, qué pero chistazo. llegué a una conferencia, Sí. no me acuerdo de dónde, creo que fue la de Costa Rica, de hecho, y habían grandes académicos allí mirándome, y yo, ok, hi everybody, I'm from Colombia, not Colombia. Y todos así. Ok, público difícil, 1 hora y media me queda. Empecemos. 1 hora y media. De todas maneras, Empecemos. no es que sea un chistezazo, ¿no? No. Oiga, esto... Debe ser mejor. Y después de que estás presentando tu ponencia, ¿para qué te dijeron allá? No, a eso iba. Cuando uno muestra las realidades que afronta aquí en el país, en los diferentes contextos, a las personas alrededor del mundo les parece eso mágico. Les parece eso supremamente diferente. ¿Sí? Hubo una en Inglaterra, de hecho, presentándola, y decían ellos, pues por supuesto en su inglés British, así como hablamos, y decían, ¿cómo así? ¿Los estudiantes llegan a tu clase y no comen? ¿No desayunan? Decían, eso es imposible, eso no pasa, y no creían. ¿Cómo así? ¿El estudiante camina 3 kilómetros para llegar de la vereda a su colegio a estudiar? Sí. No, eso no pasa. Y yo decía, sí, eso pasa. Decía, no, ay, sí, Miguel. Entonces me decían, como, ajá, sí, Miguel.
No hay nada más bello en investigación que mostrar la realidad y sobre todo ese impacto que puede haber dentro del aula y fuera de ella, no solo para mostrar en diferentes partes del mundo, pero sí para evidenciar cómo es que se está viendo la educación en el país. Te quería contar, Jova, de una dinámica que pasó en una escuela rural donde trabajé, de la cual me enriquecí enormemente, no por el nivel de, ¿cómo llamarlo? El nivel de instrucción de inglés en ese entonces, nivel de enseñanza-aprendizaje, sino por una realidad que pasó allí y donde me parece que los docentes de inglés, varios docentes, debemos recapacitar sobre ello. Cuento la experiencia rápidamente. Yo tenía clase en un grado de primaria, pero al lado estaba el otro salón de primaria y yo salí porque, no recuerdo por qué, iba a recoger unas copias, algo allí, y iba corriendo un niño, pero corriendo a una velocidad impresionante y entró al salón del lado. Yo lo había visto allí en el colegio, pero el niño estaba sudado y estaba, pues por supuesto, muy agotado y estaba muy precavido de qué le iba a decir el profesor porque la puerta estaba cerrada. En ese instante, pues yo me le acerqué al niño y le dije, hey, ¿te pasa algo? No, profe, tranquilo. Y golpeó duro, no le abrieron, volvió a golpear y abrió el profesor. Sí. Cuando abrió, el niño dijo, ay, qué pena, profe, ay, discúlpeme, es que vengo caminando 3 kilómetros desde donde vivo y lloviznó un poco. Y claro, el niño venía incluso hasta sucio, bueno, su ropa, y le dijo, muy preocupado, pero yo quiero entrar a clase, pero por favor déjeme. Y el profesor de inglés, estaban en clase de inglés, por supuesto, se quedó escuchándolo y mirándolo y le dijo, please, in English. Y yo, ¿qué? Yo, what? ¿Por qué pasa eso? No sé, no. Es decir, en realidad la lengua es importante en ese mecanismo de control. Es un dispositivo para coaptar, es un mecanismo de poder, ¿sí? El inglés vale 3 tiras allí. El niño está supremamente ansioso, preocupado, y ahí le pasa a ello. Y la solución es que me lo digas en inglés. Y si no me lo dices en inglés, no entras. ¿Sí? Yo he tenido en el salón estudiantes que están supremamente tristes, agotados, quieren ir al baño y me piden permiso. Incluso están en la universidad y me dicen, qué pena, profe, ¿puedo ir al baño? Y no, dale. Pero hay unos profes que la verdad me siento mal, no quiero estar acá, ¿puedo ir al baño? Please, in English. No. ¿Qué tiene que ver No ello? tiene nada que ver. Entonces, a eso voy con las la cuestiones. lengua materna también para hacer conexiones ahí con los estudiantes. No, sí, un clic, Sí. un rapport, No, que lo además llamamos en escucharlo inglés. porque de pronto se van a cohibir para decirle a uno algo y que Por supuesto. Entonces, he allí para hilar, para conectar con los procesos de investigación, lo importante que es evidenciar esas realidades, esas incertidumbres y, por supuesto, esas oportunidades de mejora que tenemos no solo como profesores, pero como teachers de inglés en este caso. Oye, es uno de los temas más recurrentes en tu investigación, tu formación como investigador, es la de invisibilidad en las prácticas de observación de clases. ¿Qué te llevó a indagar ese aspecto tan poco explorado en la enseñanza en inglés? Bien, de hecho, es la tesis doctoral. Epa. Hey, Vamos a traducirlo. chévere. Tiene que tener la Vamos a capacidad de decírmelo en 30 segundos. En un minuto, dame un minuto. Sí. Bueno, ahí está. Un minuto para 6 años y medio. No. Sí, fueron 6 años y medio del doctorado. Sí, lo empecé. No, de hecho, fueron 6 años, pero con todo y título. ¿Dónde hiciste el doctorado? Perdón? ¿Puedo decir? Sí. Doctorado claro. interinstitucional en educación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bueno, Allí amén. fue el doctorado. Énfasis de enseñanza de inglés como lengua extranjera. Sí. Y cuando inicié el doctorado, yo no me presenté con esa propuesta de observación de clase, me presenté con otra, menos mal, con la ayuda de mi advisor, mi asesora, le dimos el vuelco y en ese entonces yo estaba trabajando, creo que eso lo tienes en algún instante, yo te lo dije, con el Consejo Británico. Sí. Con el British Council. Fuiste ahí asesor en el Consejo Británico. Asesor, que tengo una pregunta
Ahorita me acuerdo. Piqui. Sí. Pero si es jodida que hay que... ¿Necesitamos? No, yo se la pregunto y tú decides si me la respondes o no. 30 Invisibilidad. segundos. 30 segundos, por favor. Observación de clase. Observación de clase. Yo estaba trabajando de hecho, como gestor pedagógico, se llamaba mentor y debía Sí. observar clases en colegios públicos aquí en Bogotá. Entonces yo dije, bueno, Ok. esto tiene una dinámica muy, yo diría, muy de relacionamiento de poder, en donde el observador se siente, pues, un poco más grande, más alto, más apretadito que un docente que es observado. En ese preciso instante yo identifiqué una problemática y eso me llevó a una investigación Sí. muy bonita, parece una observación bellísima. No obstante, le metí muchísimo durante los 6 años porque salieron de allí artículos, ponencias, por supuesto la exploración de literatura, pero para resumir, la tesis o la investigación, mejor, planteé tipos de observadores, posiciones de observadores de clases de inglés. Entonces yo planteo 4. El Ok. observador contextualizado, es decir, el observador que identifica las dinámicas que hay dentro del aula en las clases de inglés. 1. Sí. Segundo, el observador emocional. Y esto me lo brindó muchísimo una compañera que fue participante en la investigación, es observadora de clase, por supuesto docente de inglés y con unas grandes credenciales. Y ella me decía, Miguel, no hay nada más bello que el ir a observar una clase y sentirse a gusto con el docente que tú vas a acompañar. Ella ni siquiera utilizaba el término observador, observar. Que esa persona también se sienta tranquila, ¿no? Que entienda el ejercicio, Totalmente. porque sí es muy difícil que se le metan a uno a la oficina. Es muy Al difícil. rancho. Sí, es muy difícil. No, y esto es como ¿Y volvemos hubo un poco de resistencia ahí? bastante. Poco no, muchísima. Pero yo tenía, no era un plus, pero tenía era una gran ventaja, y es que había estado interactuando con observadores, fui observador Ujú. y fui observado. Entonces esto era como un efecto espejo. ¿Sí? Era verse un espejo y cuando alguien lo observa a uno, pues uno se siente muchas veces maltratado, humillado, vigilado, coaptado, supervisado. Que su trabajo está en peligro. Total, Todo porque, y más los profesores de inglés, compas, porque hay un instante en donde, bueno, tú no estás tal vez pronunciando bien por algún motivo, entonces English Proficiency, y te colocan una X. Uy, no, pero no está utilizando una metodología activa, ¿sí? Otra X. Uy, pero no veo que está 100% hablando en inglés. ¿Qué pasa ahí? Sí. No. Todo ello fue explorado Desde el trono es muy fácil. Total, durante esa posición de poder, en donde yo soy el observador, tú eres observado, entonces yo puedo decidir qué hacer, cómo hacer y sobre todo cómo evaluar. Entonces todo ello, aparte de otras indicaciones, fueron identificadas en la tesis y esa fue como, ¿cómo llamarlo? Como el foco fundamental de mi investigación y es, bueno, Un descubrimiento muy chévere. ¿cuáles eran las partes escondidas en la observación? ¿Sí? Es decir, se veía mucho lo emocional, muchísimo, viejo. Mira, yo preguntaba a los investigadores cómo se sentían y algunos observadores no se sentían bien observando a profesor. Eso es curioso. Sí. Es raro. Sí, ¿Tú vas a observar clase y te sientes bien? No, te sientes bien. No me siento muy bien. Pero la gran mayoría sí. Bueno, tú eres muy duro. Pero no me siento bien. Ay, no te sientes bien. No, estoy. Por que eso. quede claro porque está confundiendo la duda. No. En mi trabajo me toca observar a mi par. A mí me observan un colega y la jefe de área, pero ir a observar al par también es difícil. Es el peer observation, ¿no? Sí, al par, ese peer observation. Sí. Pero, por ejemplo, habían unos profes, unos observadores que les encantaba ir a observar y me decían, uy, Miguel, a mí me fascina. Y lo disfrutaban. Y eso se pellizcaba. ¿Pero porque por algo de maldad o de porque? ¿Y por qué? Pues porque querían sentirse más que el otro. Ajá. Y todo ello fue explorado en la tesis. Por eso es que hay partes invisibilizadas, escondidas, ignoradas durante la observación de clase. Eso pasa en mi área, en nuestra área, en inglés, como lengua extranjera. Pero, por ejemplo, en otras áreas, y aquí puedo hacer un corte que no es solo de inglés, ¿no? No. Otras disciplinas, por ejemplo, los profesores del distrito presentan un concurso
y en algún momento tenían que grabar un video, tenían que grabar su clase. Es una vaina loca. Ah, sí, sí, Es sí, una sí, vaina, sí. o Tenían sea, que grabarse en una clase para... y con una cámara, y alguna vez me decía un docente, un compañero, un compa, tomándonos un tinto, me decía, Miguel, lo que yo voy a grabar en clase no es ni la mitad de lo que yo hago en la vida real. No es ni el 20%. Entonces voy a ser un gran actor. Y yo, ¡jue madre! Y eso me sirvió para la tesis. Porque el docente que se sentía observado decía, yo sé cuándo me vienen a observar, entonces yo hago mi mejor performance, mi mejor obra. Uno la prepara. Uno la prepara. Sí, sí, Entonces no es una realidad. sí. En otro podcast hablábamos de eso. Sí. Uno se preparaba, sí, uno miraba y preparaba a los chinos. A los chinos también. Como que, bueno, chicos, necesito que por favor se porten bien, viene una persona, por favor. Y los chicos le hacían a uno, no, mira que yo ya he como madurado en eso. Ya lo que Por me fin. observen como, por fin, Qué bien. que me observen en el momento Así que es. quieran, Así- como quieran, y que si me va mal, bueno, que haya un feedback. Eso dicen los profes muy pro. Ah, Eso dicen profes no, que pero en tienen serio, podcast. ya. No, bueno, pero no Ah, pueden, uy. pero está muy bien. me tumbó mi comentario. Esta tesis doctoral fue reconocida con honores. Laureada. Sí. ¿Y cómo se llama? Cum laude, Cum laude. que significa con honores. Ahí está, así que Cum laude es una expresión latina que se traduce como con alabanza o con elogio. En el contexto académico, se usa para indicar un nivel de distinción en la graduación, generalmente otorgado a estudiantes con un rendimiento académico excepcional. Sale así. Y te iba a hacer una pregunta, pero ya me respondiste sobre esos hallazgos que descubriste, pero muy interesante, muy interesante. Sí. Me gustaría pronto, No, si tienes por ahí para leer esas observaciones, porque creo que sí debemos aprender a evaluar, a observar El para qué observar, y sobre todo. a dar un feedback. Creo que está por ahí todo Sí, conectado sí, a lo no, que está tú has hecho, conectado, ¿no? está conectado y por supuesto con las realidades que tenemos dentro y fuera del aula, que lo habíamos explorado hace un instante. Ujú. ¿Sí? Es decir, lo que pasa en las prácticas pedagógicas de enseñanza de inglés, está todo conectado. Y no, pues más que para leer la tesis que está en el repositorio de la Universidad Distrital, hay varios artículos que se pueden indagar. Creo que hay unos 5 o 6 artículos sobre la tesis, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Cuando uno hace investigación, sobre todo en esta academia donde la hice, más que pedirle el favor a uno que publique, tocaba, le exigía Sí. publicar, pero el rigor estaba y la pertinencia. No obstante, pues era una presión también allí y afortunadamente salieron varios productos, no solo artículos, sino ponencias, pero lo más valioso, salieron varias conversaciones con observadores y con profesores de inglés, tanto a nivel público como a nivel privado, en los entornos. Chévere. Bien, bien bacana la vaina. Ven, ¿qué tal si vamos a otro, Por favor. a otro escenario? Está ¿Listo? muy bien. Vamos. Plaza Che. Hace poco colocaron una imagen de Falsborda, que está a la izquierda. Esa es nueva, recién salida, Vamos con hace más o menos 2 o 3 semanas, pero mucha movilidad, mucha resistencia en esta plaza. Y no solo la plaza, sino el entorno, ¿no? Sí. El texto que se lleva a cabo aquí en las universidades. Como te decía, ya un tiempito trabajando en universidades, los últimos, si no recuerdo, 9 años. 9 años. ¿Hace cuánto nos conocemos allí desde un compensar? Uy, no, estamos hablando hace ya 10. un poco más, ¿Sí? pero sí llevamos bastante tiempo. Creo. Oye, ¿tú qué has trabajado en varias universidades? Sí, sobre todo aquí en Bogotá, últimamente en unas universidades internacionales, por supuesto online, pero aquí en Bogotá sí, la vez pasada hacía cuentas y más o menos unas 12, 13 universidades, Sí. de las cuales alternaba. Yo te conté en algún momento, pero salíamos a todos unos drinks, café. Sí, A sí, propósito, sí, café, no, eso no. café, Yo no tomo. capuchino. ¿O sí? Y te contaba que era muy duro para mí poder trabajar en varias universidades al mismo tiempo. Ujú. Eso te pasaba Sí. en un momento. Pero hubo un instante, y esa es la vida del profesor universitario cuando uno está adquiriendo experiencia. Yo trabajaba de 7 en una universidad, 7 a 12, de 1 a 5 en otra universidad y de 6 a 10 en otra. Sí, sí, hubo momentos que nosotros llegamos, o sea, trabajamos de la mañana a 10 de la noche. 7 a 10. 7 a 10, sí.
Un Y ahorita, intercambiado ahorita. Sí. ¿cómo hace uno ahorita? O sea, No, ahorita yo no siento que pueda. No, 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 yo no no se puedo. puede personalizar. Oye, una anécdota que tú digas, uy, varias, hay varias. escójala. ¿Cuánto tenemos? No, mentiras. No, pero entonces van a tomar un café. A Sí, comerciales. y nos dice la anécdota. ¿Te parece? Súper, Vamos a tomar va pa' café. eso, va pa' eso. A ver. Vamos, Tommy. Yo invito. Producción invita. ¿Qué quieren? ¿Qué quieres tomar? Un capuchino. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿2 capuchinos? ¿Un tinto? Y hace parte del show que tú me des el dinero y que yo lo compre, o tú lo hubieras podido comprar normal. No, yo es que lo estoy mandando. Como para que Ok. vean quién manda en la producción. El British Council, esto. Hola, mujer. ¿Cómo estás? Qué pena, viejo. Qué ¿Todo pena. bien? Viejo. Nada, ¿Me tranquilo. puedes decir viejo ahí? Sí, sí, ¿Una sí. cercanía? Sí, claro que sí. Con las de frío, 2 capuchinos medianos con panela y canela o solo con canela. Estas son las películas favoritas. O sea, no me puede gustar La La Land. Ryan Gosling era. Sí. Ah, muy Ah. lindo. Pero el man aguanta. Sí. Upa. ¿Y en Barbie? Rollo, mollo, casado. Usted sabe que. Si quieres, vamos a avanzando por acá. Y te esperamos allá. Yo. Sí, y ya te ayudo con. Miguel, hace un poquito para más cerca de ¿Sí? ¿Vamos más junticos? no se coge. Me tiene nervioso. Pero sí, ¿lo digo o no? No, pero ya lo dijo, lo acabo de decir, de lo picado. Es que tengo un tic. ¿Un qué? Oye. Un tic. ¿Un qué? No se han dado cuenta. El podcast No, así, porque todos yo siempre como- me hago acá. Todos en el podcast. Yo siempre me hago Sí. así. Así. Tú dices que Y así, idiota. y con la presión. ¿Qué? Te voy a hacer una pregunta, pero eso es aparte. Marica, A ver si de por pronto favor. está contextualizado en cosas de Aterricen, niños. aterricen. ¿Tralalero tralala o Valerina Capuchina? Valerina Capuchina, por supuesto. No, y es que tengo una sobrina. ¡Ay, no! Entonces revive. Un saludo para su sobrina que está. Ok. Martina. Martina. Sí. Saludo para la Martina. mamá ve ¿Este podcast? Sí. Ay, ¿cómo se llama la mamá? Jenny Beltrán. Jenny Beltrán. Sí. ¿Qué es esa conexión? Uy, un saludo para Jenny. De Jenny Beltrán. Para Jenny Y para Sergio Morales. y para Sergio. Y para, por Oye, supuesto, de verdad, muchas gracias. Están viendo el podcast bacano. Sí, Chévere. está muy bien. Ella en el British Council ya está en su cuarto intento del British. ¿Tú no crees que voy a votar así, pero de pronto puedo juzgar, pero o si no, no quiero opinar o no? Pero en cuanto a los exámenes internacionales, los exámenes que presentamos como el IELTS, como el TOEFL, bueno, en este caso en el British es solo IELTS, que uno tiene que presentarlo cada 2 años, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, que se presente un examen cada 2 años. ¿Tú no crees que eso de pronto puede ser como parte de un negocio? Eso es parte de un negocio. Es Y va a un sonar- negocio como tal, o Total. sea, suena feo, pero no Sí, me sí, parece sí, que es sí, un negocio. sí. Es una estructura, por supuesto, europea, del occidente, norte. Es una estructura marcada por un sistema mundo Sí. en donde te exige tener un certificado para que seas alguien en la vida. Entonces, a ti ya te catalogan, Sí, dependiendo del nivel de lengua que tiene, un papel. No el que tú tienes, sino lo que dice el papel. Entonces, para los que tal vez no están muy empapados, nosotros tenemos, cuando digo nosotros, profesores de inglés, se rigen por medio de su nivel de lengua, nivel de inglés, por medio de unos exámenes internacionales. Entonces ya no te dicen, hola yo, ¿cómo vas? Sino, hola C1, hola B2, hola A1. Eso no tiene ningún sentido. Y eso tiene que ver mucho con esa marketización. ¿Existe esa palabra? no sé, pero vamos a investigar si existe o no. Es el Marketización. Lo que pasa es que es en Upa, inglés. el negocio. Y en términos neoliberales, ese tipo de exámenes edifican un sistema en el cual se evidencia mucho la competitividad, el primer puesto, el número 1.
el más, sin importar los demás, sin importar la comunidad. Entonces, considero que esta empresa, esta entidad externa, porque lo es externo, Sí. no tiene en cuenta esas realidades que tenemos en Colombia, sobre todo con los profesores de inglés. Y no solo esa empresa, varias hacen estudios aquí en Colombia de qué nivel de inglés tienen los estudiantes, no los estudiantes, las personas del común en Colombia. Y presentan una encuesta a 200 personas, de las cuales 190 no saben inglés. Es mala. La enseñanza de inglés en Colombia es mala. Por esa marketización, Ajá. por ese término o esa estructura neoliberal. Entonces, eso me parecía muy importante cuando estaba en el Consejo Británico, porque sacaban pecho con esos exámenes. Sí, es cierto. Esos exámenes los cuales... Que me parece que cada 2 años y ya está costando casi 1 millón de pesos. No, y ni siquiera eso. A presentarlo es una presión impresionante. Ujú. Si no tienes el nivel, no eres reconocido por la comunidad. ¿Cómo así? Si un profesor de inglés no tiene nivel, ¿cómo se llama el avanzado? C1 o C2, no hace parte del sistema. No ¿Se hace escucha parte- mucho la ahora? Ya. No hace parte del no hace sistema. parte del sistema de profesorado, de exigencia, de academia. Entonces sí, más que para responder tu pregunta, para Sí, era reflexionar como, acerca sí, de ello. De los es como exámenes para internacionales. reflexionar un poco de eso. Total. Miguel, una anécdota que te ha pasado. Tú me vas a contar ahorita una, Ah, sí. entrando. Ya llegó el momento. ¿Qué pasó? ¿Feo? No. Pues sí y no. Pesada sí fue. Sí. Pues, para mí, ¿no? Una universidad privada de gran alcurnia le orientaba clase a chicos que están en diferentes carreras: ingeniería, arquitectura, diseño. El inglés transversal que dicen. transversal. Pero esos chicos pues venían con muy buen nivel. En ese momento, eso fue antes de pandemia, Sí. 6 años tal vez, 7 años, y estaba en boom la particularidad de los venezolanos en Colombia. La población bolivariana, nuestros hermanos aquí en Colombia, entonces todo lo malo ocurría por ellos. Las Se le personas del atribuía común a decían ellos, nunca he estado de acuerdo con ello. Creo que nuestro país, o el colombiano, varios colombianos no tenemos memoria y no nos acordamos que cuando estuvimos en problemas aquí en Colombia, principios de los 90, finales de los 80, muchas personas emigraron a Venezuela. Y pasó Sí, exacto. más o menos lo mismo que está pasando ahora. Bueno, ahí un pequeño paréntesis. El caso es que estaba en boom ese movimiento. Y en mi clase, como la segunda o tercera clase, yo identifiqué un acento diferente. No conoce los acentos en Colombia, en clase. Por supuesto, en inglés o en español uno los conoce, la acentuación. Y esa persona era venezolana. Entonces yo la veía, un chico, 20 años, 22 años, pero un chico muy atractivo. No hay problema que diga que atractivo, guapo. No, por supuesto que no, lindo, eso no pasa nada. Hermoso. Sí. En ese preciso instante yo identifiqué como su presencia, su Sí. posición, y ve, este man es de Venezuela. Y me pareció curioso porque no pasaba en esa universidad, no pasaba en ese ambiente, no ocurría en ese entorno. Y yo le pregunté al chico, venga, ¿usted dónde es? Y él me dijo, soy de Maracaibo, profe. Yo, el chico era amado en la sociedad. Cuando digo amado, las compañeras lo seguían, él le gastaba a todos, a mí me Sí. llevaba empanadita, café, grababa podcast y él sí gastaba, no mentiras. Ah, usted quería, Sí. usted quería como una Coca-Colita porque usted como Se quitó. está seguido. 2 horas y media Perdón. grabando. Perdón. El caso es que me dice el tipo, sí, yo soy de allá. Y la gente lo adoraba, le encantaba. Y yo me quedé pensando en ese instante, oiga, nosotros los colombianos sufrimos de yo diría más que un vicio, es una problemática social y no es de la persona del extranjero, sino del pobre. Porque después bajé a Transmilenio Sí, es para cierto. tomar el bus después de salir de la universidad y se paró una persona de otro país, porque es venezolano, pidiendo dinero y esa persona sí no era amada, no era querida. Entonces para mí fue un golpe impresionante ver a una persona de otro país, en este caso Eso de es verdad, Venezuela, eso es verdad. con mucho dinero y las personas lo adoraban, lo amaban. Entonces para mí el choque fue impresionante. Yo decía, wow, nosotros colombianos no le tenemos, varios, yo no me incluyo, varios colombianos no le tienen fastidio a la persona de otro país, sino al pobre. Si eres pobre, sí, hay fastidio, Ujú. pero si tiene dinero, sobre todo dinero y poder, eres amado, de donde seas, viejo, Sí. de donde seas, Sí, es verdad. de cualquier parte del mundo. Eso para mí fue un golpe impresionante en la academia
Se lo recuerdo bastante porque me desarmó. ¿Sí? Yo estaba acostumbrado a un contexto y lo que había escuchado del común era, estas personas son así, así. No, totalmente opuesto. ¿Sí? Es un proceso de social en clases de inglés. Ahora vienen procesos de enseñanza, muchas vainas locas, sobre todo en universidades, muchísimas vainas ya corridas desde estudiantes desmayados, pues por diferentes motivos, Sí. no por la clase ni mucho menos, hasta mamá e hijo en el mismo salón, en una universidad. ¿Sí? ¿Cómo así, mamá dijo? Estaban los dos estudiando en la universidad, pero la mamá estaba en último semestre y el chico en primer semestre y él en un curso de inglés y la mamá ahí con el chino estudiando Qué en mi curioso. salón. Entonces yo le decía algo al chino y el chino distraído, como los de este mundo, y la mamá, oiga, Ponga ¿qué le atención. pasa? ¿Cómo mierda, chino, presta atención? Y uno ahí, Qué señora, curioso. yo soy el que le digo es, dígale, profesor, que ponga atención. Mira, porque es que él en la casa es igualito. Entonces eso es curiosísimo, esos entornos. Ahora eres director, ¿cómo se dice? Director, CEO, no sé, de la Red Nacional de Bilingüismo. Director de la Red Nacional de Bilingüismo Colombia. ¿Cómo funciona? Estamos próximos a un encuentro. Cuéntanos un poco de eso y cómo llegaste ahí. La red se creó a partir de una indagación, de una exploración con varias universidades que ofrecían programas de licenciatura en bilingüismo en Colombia. Ujú. Cuando empecé con la idea de crear una red de ese tipo, habían solo, si mal no estoy, 4 o 5 universidades aquí en Bogotá que ofrecían programas de licenciatura en bilingüismo. Eso fue hace 8 años, 9 años. Eran 4 universidades, ahorita ya hay más o menos unas 7, 8, que ofrecen programas de licenciatura en bilingüismo. Yo dije, bueno, hay redes en donde hay programas de licenciatura en lengua extranjera, lenguas modernas, pero no de bilingüismo. Y me eché el cabezazo y dije, bueno, ¿por qué no reunimos a los directores de los programas? A ver qué sale de acá. Y los unimos en una licuadora a ver qué ocurre. ¿Qué sale? ¿Qué ocurre? Pues pasó ello y empezamos a tener reuniones muy espontáneas, un tiempo informales, y salieron ideas a la luz, tales como el empoderamiento, o más que el empoderamiento, el fortalecimiento del bilingüismo en Colombia, a partir de una política pública de gobierno. Y allí fue el primer eslabón que se tuvo en la red. Como director, yo planteé una problemática, y es, venga, aquí en Colombia hay un programa nacional de bilingüismo desde el 2004 y terminó en el 2024. ¿Y Sí. qué pasó con ese programa? ¿Qué se ha hecho? No, pues llegaron entidades externas como el Council, como el americano, como editoriales y demás, y tuvieron una capacidad instalada de reconocer a los docentes como didactas en Sí. lengua y les dieron cursos, se fueron para diferentes países y el ministerio, desde mi opinión, y estando adentro de él hace varios años, se jactaba mucho con las cifras. Entonces decían, nosotros capacitamos 1.850 docentes en este municipio de inglés y todos aplaudían, ellos son, gracias ministerio. Ujú. Pero detrás de ello habían unas realidades que no habían sido exploradas, tales como el fortalecimiento de inglés en estudiantes no era visible o no se dio. 2, los docentes de inglés no se sentían a gusto con esas entidades externas. 3, el gobierno, más que el gobierno, la política pública de Estado, tenía unos indicadores que eran inalcanzables. Entonces yo no sabía, o uno no sabía, o la persona del común no sabía si esos indicadores eran manejados de otra forma. Lo que le interesaba era las dinámicas de cifras, datos, y no entregaban una realidad. Esa fue la problemática fundamental de la red, porque uno plantea una red desde unas realidades, desde unas problemáticas, desde unas oportunidades de mejora. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos reunimos 4 universidades que ofrecen programas de licenciatura en bilingüismo muy bueno. ¿Qué hacemos? Primero reunámonos y empecemos a hilar fino sobre lo que necesitamos en el país de bilingüismo. ¿Qué necesitamos? Escucharnos. Listo, viejo. Venga, profesor de bilingüismo, venga, director de programa de bilingüismo, venga, estudiante que estudia licenciatura en bilingüismo, reunámonos y escuchémonos. Primera etapa, escuchémonos. Entonces, hacíamos mesas de trabajo. O hemos hecho, seguimos haciendo mesas de trabajo. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? ¿Pero qué solución planteamos frente a ello? Nos falta mejorar lengua. ¿Cómo lo hacemos? No, pues lo importante es entre nosotros mismos, sí.
o traemos extranjeros, traemos británicos, gringos, canadienses a que vengan y nos enseñen, o nosotros mismos lo podemos hacer. Empezamos a plantear opciones y así empezó creciendo la red y ahorita somos 11 universidades en Colombia, no solo en Bogotá, 7 en Bogotá, una en el Valle del Cauca, a UCEBA, UTP, Tecnológico de Pereira, Unicolombo, Cartagena, UPTC, Tunja, sede Sogamoso, y se me pasa otra fuera de Bogotá, bueno, y varias aquí en Bogotá. Y si me permiten la cuña, tenemos el primer encuentro denominado Voces que Conectan desde y para el bilingüismo en Colombia, en donde se van a presentar las instituciones que ofrecen programas de bilingüismo aquí en Colombia y puedan mostrar ese programa bandera y que nos escuchemos para tener sentido entre todos. Por supuesto, invitadísimos, ¿qué más, profe? Tu podcast, Muchas gracias. Para que Chévere. participen y para que hagan No, parte súper de ese encantado. diálogo, porque eso es lo que necesitamos en nuestro país, ¿no? Dialogar, escucharnos y sobre todo entender estos contextos varios, estos contextos otros que hay no solo aquí en la urbe, sino en los territorios, aquí en Colombia. Muy Ese bien, chévere. encuentro, 6 de noviembre. 6 de noviembre, 6 de noviembre en la Universidad Central, para que vayan. Central Bogotá. Anoten ahí. Sí, Universidad Aquí Central. están los datos. Aquí ¿Qué están más, apareciendo. profe? Están Están anotando. allí. ¿Qué más, profe? Muchas gracias por la invitación. Presente. Allá estaremos. Presente. Bueno, Miguel, vamos llegando al final. Entonces, aquí vamos a hacer una sección que se llama Preguntas Random. Ok. ¿Quién te representa más como profe? ¿Mr. Keating de la Sociedad de los Poetas Muertos o el profesor Girafales? Definitivamente el profesor Girafales. Sí, usted es más profesor Girafales. Muy, Sí, claro. muy lejos. Muy lejos. Sí, bien, bien. Ese man era un animal. Oh, En el buen sentido. no, es que ¿qué profesor se puede fumar en el aula? No, total. El profesor Girafales. Una palabra favorita en inglés. Usted dice, esta palabra es bacana. Puede ser una grosería. Awesome. Awesome. Sí, Awesome. awesome es bacana. Y es que es complicadísimo. Y al principio no la pronuncian bien la gente. Sí, a hueso. Awesome. Awesome. ¿Y no es así? Mentiras. ¿En qué país soñarías con enseñar por un año? Dices, te vas para un año, escoge el país. Finlandia. Como para mirar Para probar. la famosa que son educación. mejor. No, pues llegar allá, venga, que comen. Bueno, sí, que dicen que es la mejor educación del mundo. Si tu vida docente, bueno, fuera un libro, acá está el libro, toda tu vida, ponle el título al libro. ¿Cuál sería el título de tu vida como docente? Soy porque somos. ¿Soy porque somos? Ey, me gusta. ¿Cómo suena? No tiene una trascendencia. Soy porque somos y atrás como su cara. Soy porque somos. Yo lo compro. La Panamericana. Ahí, uno lo ve ahí en el suelo, en la calle, y lo va a comprar. No, el avión. Una paloma. Polo despalomado. Está bueno. Esa está buena. Siguiente pregunta. ¿Qué música no puede faltar o canción en tu playlist antes de dar una clase, para motivarte, para dar una clase? ¿Qué música, qué banda? Pues, es muy cambiante, pero ahorita estoy hecho un salvaje con la salsa por Epa. mi pareja. Ey, Entonces me Chévere. tiene como, you know what I mean? Sí, 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 sí. Pa, 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 ¿Pero baila bien pa, salsa pa, o pa. no? ¿Tienes alguna manía que, como profe, que tus estudiantes ya te identifican enseguida? Uy, yo me acuerdo del profesor sí. Miguel porque... ¿Cuál? Pero es una manía o es algo bueno. o- No, pues algo bueno, lo malo, Sí. que a veces no se me quita, no sé. Inscribo en clase, me con pajaritos que inscribo en clase porque Eso. no me gusta estar dentro del aula. Es decir, no me gusta estar dentro de las 4 paredes, sino salir. Entonces, bueno o malo que sea eso, pero a los chinos les encanta. Y a mí también. Ujú. Entonces, yo no me aguanto 45 minutos, una hora. Te sale un Salgo. momentico. Exacto, un momentico. ¿Qué? Pues se da una vuelta y vuelve. Bueno, entonces salgo con No, los porque chicos. está fomentando la autonomía. Y sin permiso. A propósito, el letrero que sale allí en la Plaza Che, con autonomía y sin permiso. Sí, sí. Empieza para... Lo leíste, lo leíste, lo Sí, leíste. vamos a colocarlo acá. No, pero entonces salgo con los chinos. Ellos, ya el rumor es, es que con este man. Yo entendí que de pronto los dejaba solos y se iba... A veces, no, pero la mayoría es que salgo con ellos. Sale con Sí, esa. sí, claro. Chévere, Yo, chévere. Yo dije es que nos vemos en 45 minutos. No, pero es significativo. No, ¿Ustedes qué más? ¿Team café o team aromática? muy café. Pero me está haciendo daño. ¿Tiene que bajarle el café? Sí. No, Les toca pasarse al team aromática. Sí. A team... Bueno. Bueno, si pudieras darle un consejo a Miguel,
Miguel del pasado, en su Sí. primer día como profe, ¿cuál sería ese consejo que tú le darías a Miguel? Sea paciente. Yo la tenía clarísima. La estaba leyendo y yo ya paciente. Sea paciente, porque te puede meter en muchos problemas, Miguel. Bueno, Ojo. he estado en problemas, están problemados. Y menos mal lo tocas porque muchas veces uno habla de lo bonito como le ha ido, pero pues también hay cuestiones supremamente adversas y no es fácil desnudarse o sí, como Ujú. desvestirse, y sobre todo en tu canal ni mucho menos, pero han habido particularidades que sobre todo por la paciencia no he logrado o me han faltado. ¿Sí? Y soy consciente de ello. Es decir, a mí me parece que uno de los dones, si es en plural, un don. Sí, un don. Un don en la academia y en la escuela es la paciencia. Sí. Y con esto quisiera tal vez terminar. Yo trabajé en colegio público varios años aquí en Bogotá como provisional. Entonces recorrí más o menos 8, 9 colegios de sur a oriente, a occidente, sur-occidente. Fueron mis zonas, más que todo. Y el último colegio donde trabajé, me retiré porque no tuve paciencia. Y uno dice, pero ¿cómo no va a tener paciencia? Ya empecé a levantarle la voz a los niños que le dictaba clase. Es decir, tuve grado primero, segundo y tercero inglés, y pues yo estaba terminando doctorado y estaba trabajando en una universidad al mismo tiempo, y en una de esas levanté a los niños. ¿Qué es levantar a los niños en un argot? Que hablo fuerte, que de pronto hablo muy duro. Hablo fuertecito. Sí, ¿no? ¿Lo gritó o qué? Sí. ¿Se gritó? O sea, Feo. se salió ahí de las Los grité cosas. bastante y feo, y los niños se quedaron mirándome, lloraron algunos, y yo dije en ese preciso instante, no va más, no sigo Sí. como docente de colegio público, sobre todo en primaria. Entonces, en ese instante, me causó mucha impresión ello, y me retiré, dije, no, dejémoselo a grandes maestros, grandes pedagogos, y que puedan hacer una labor muy bella con los chicos. Pero esa parte de la paciencia me parece fundamental y me falta, como muchas otras cosas, como 746 cosas más, pero esa virtud es importantísima para los maestros, los educadores en nuestros contextos, en nuestro país. Bueno, Miguel, pues, ¿qué tal si ya afuera cerramos el programa y nos despedimos? Súper. Miguel, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, por el interés, porque me dijiste también que estabas escuchando este podcast, y vamos a seguir con este formato. No, y este formato ofrece una posibilidad de salir de ese contexto, ¿no? Lo habíamos hablado hace un instante, de esas 4 paredes en donde a veces se encasilla el proceso de enseñanza-aprendizaje, y considero que nosotros los maestros vamos más allá, ¿no? Uh-huh. Pues, marica, muchas veces el chico bien aburrido en su habitación, 4 paredes, en su casa, encapsulado allí, metido, para irse a meter a otro lugar muy parecido, pues me parece que hay una oportunidad de hacer muchas más cosas. Sí. También en tu podcast me parece valiosísimo, ojalá que esto y que no se edite, No. creería, me parece valioso. Los estudiantes que van a ser profesores tienen una oportunidad gigante de aprender con el otro. Sí. Y cuando digo con el otro, no es el otro que yo veo allá a lo lejos, sino ese otro yo. Entonces, evidenciar estas dinámicas, estas experiencias tan bellas que han planteado los profes en tu podcast, pues nos da un punto de partida. Y no solo el punto de partida de lo que hay que hacer o no hay que hacer, sino de una realidad. Es una palabra repetitiva en este programa. Pero es así. Así lo es. Y pues también escuchar las experiencias, 1 para reírse, 2 para aprender, pero sobre todo para reflexionar y decir, oiga, ¿esto en realidad pasa? A mí me muestran otra dinámica Sí. en los salones, me muestran otra dinámica en la universidad, pero cuando uno llega allá y se encuentra Esto es lo que hay. chinos, Usted mirará, eso es lo que hay. 40 chinos que se enfrentan a un profesor, porque eso es un enfrentamiento. A mí no Sí. me vengan aquí los grandes pedagogos, educadores, no, es Y un hasta a veces 50, Sí. porque es así. 40, 50, y que te digan,
profe, ¿con qué color? Con el amarillo, con el rojo, profe, no entendí, profe, ¿cuál es la pregunta? Profe, otra vez, profe, ¿Cómo así? te quiero ¿Cómo así? mucho. ¿Cómo así? ¿Cómo Profe, así? profe, usted no me para bolas, profe. Y entonces y uno colapsa, porque es prestarle atención a 40, 35 estilos de aprendizaje, mientras que los chinos tienen un solo personaje a quien tienen que atender su proceso de enseñanza, pero uno tiene que aprender 35 procesos de aprendizaje. ¿Sí me explico? Sí, claro Hay que la sí. gran diferencia entre el ser estudiante y el ser maestro. Uno se acopla a esos estilos, en cambio ellos se acoplan a uno solo, un estilo de enseñanza. Eso me parece valiosísimo y bueno, seguimos en conversación. Muy contento de volverte a ver, muy Igualmente, Miguel, al tanto bacano. de lo que podamos hacer de aquí en adelante. La educación debe ser un privilegio, no, más que un privilegio, no, es un deber de todos para todos, no debe ser un privilegio. Es decir, todos debemos tener acceso a educación de calidad, Exacto. o mejor aún, calidad educativa, Ujú. y no debe ser para unos pocos, sino para todas las comunidades. Muchas gracias, brother. Un Miguel, gusto. muchas Que vaya gracias. Muy bien. Y a ustedes gracias por llegar hasta acá en este video. Síganos en Spotify, YouTube, ¿Qué más profe? Estamos en las redes sociales como en Instagram y TikTok, @quemasprofe. Chao y muchas gracias. Bye.